Voy a explicar 13 hábitos frecuentes que destrozan tu coche. Uno de los principales motivos es llevar el motor siempre en bajas revoluciones. Aunque parezca todo lo contrario, llevar el motor bajo de revoluciones como algo habitual es uno de los principales motivos que hace que el coche acabe en el taller. Unas revoluciones bajas son 1000, 1500. Llevan unos sistemas anticontaminación. Y si siempre se lleva bajo de revoluciones para consumir menos, o por miedo a dañarlo, que hay mucha gente que dice, uy, si lo subo de revoluciones se va a estropear. Pues mira, vas a tener que llevar el coche al taller en muy poco tiempo. Y vas a gastarte muchísimo más en repararlo que lo que ahorrarías en combustible. Aunque sea el coche nuevo, te estoy hablando de más de 1000 euros de avería. Ya sea el motor, ya sea el catalizador, ya sean los depósitos de carbonilla que deja, los inyectores, puede ser cualquier cosa. Si conduces tu coche habitualmente por ciudad, es fácil que esto te ocurra, aunque conduzcas bien o no lo lleves bajo de revoluciones, pero la ciudad le hace mucho daño a los motores, ya que los sistemas anticontaminación, esos de los que he hablado, no funcionan correctamente y se producen pues los típicos depósitos de carbonilla. Para solucionarlo, lo bueno que puedes hacer es usar el coche por carretera a altas revoluciones, pues pueden ser 2000 o 3000, de forma constante. Velocidad constante, es decir, no desacelerones, sino manténlo a 2000, 2500 o incluso 3000 si quieres, durante un largo trayecto. Eso tienes que hacerlo de vez en cuando para que el filtro antipartículas se regenere, si no, se te va a estropear. Otro hábito que parece inofensivo pero daña bastante es llevar el coche bajo de combustible. No solo porque puedes quedarte tirado y además es multable, sino porque esto puede dañar ciertos componentes del coche. Por ejemplo, la bomba de combustible, ya que le cuesta más absorber la gasolina del fondo, gasolina o diésel. Y también se pueden crear burbujas de aire que impiden que la bomba se refrigere correctamente. Y lo peor, que la bomba absorbe la mierda del fondo, los depósitos esos que se quedan del combustible, y se te atasque el filtro o los inyectores. Y unos inyectores nuevos cuestan como 500 euros, fácil. Así que, ¿qué podemos hacer? Llenar el depósito a la mitad más o menos, porque si llegas a la zona roja, no solo la reserva, sino antes de la reserva, pones tu bomba de combustible en peligro, tus inyectores en peligro, tu bolsillo en peligro. El siguiente hábito es no respetar los periodos de mantenimiento y también el cambio de aceite. El lubricante en un motor es uno de los factores más importantes para que el coche funcione correctamente por mucho tiempo. Si quieres que te dure el coche años y años en perfectas condiciones, tienes que hacer los mantenimientos, el aceite y los filtros. Eso es lo básico. Hay gente que espera demasiado tiempo para cambiar el aceite y los filtros. Piensan que así están ahorrando dinero, pero están haciendo todo lo contrario, al menos a largo plazo. El aceite, con el uso y el tiempo, pierde sus propiedades. Igual que el aceite que usas para freír patatas. ¿Verdad que no lo usarías 100 veces? Y tampoco lo aguantarías un año en la sartén. ¿Por qué? Porque lo ves. Porque ves cómo se llena de mierda. Y ves cómo la comida se hace peor. Pues en el motor pasa igual. Un aceite usado no lubrica correctamente el motor. No mantiene las temperaturas de la misma manera. Y esto daña el motor de forma irreparable. Desgasta cualquier pieza interna del motor un montón. Es algo que no se puede arreglar, o que su coste sería exagerado. Así que por cada cambio de aceite y filtros que te ahorras, le estás quitando años de vida a tu coche. Tú verás si te compensa ahorrar 50 euros para tener que gastar miles en otro coche. Uno de los peores hábitos, por ser de los que más rápido dañan el motor, es llevar el coche a altas revoluciones con el motor frío. Si quieres que tu motor te dure mucho, conduce con suavidad durante los primeros minutos. Vamos, después de arrancar el coche, tírate unos minutos bajo de revoluciones. Hasta pasado 2 minutos, 3 minutos, el coche se habrá calentado y la lubricación será correcta. Porque al arrancar, el motor no está lubricado, el aceite aún se queda como en el fondo y no tiene la temperatura necesaria para circular por todo el motor. Al igual que no hacer los cambios de aceite regularmente, esto daña nuestro motor de forma permanente y sale muy caro. Otro mal hábito que daña gravemente tu motor es no dejar que el coche descanse cuando llega a su destino. ¿Ves esta pieza? Pues es el turbo. Y cuando no dejas que se enfríe de forma gradual, es muy probable que lo rompas. Es una pieza que da mucha potencia al vehículo. Por tanto, también coge muchísima temperatura. Puede coger como 700 grados. Si apagas el motor de golpe, la temperatura baja de forma más brusca que si lo dejas enfriar un poco, descansar. Y estos cambios de temperatura en los metales hacen que se dañen, se deformen o pierdan sus propiedades, lo que significa que se rompa el turbo. La avería son como mínimo 1000 euros, aunque no es raro que depende del coche pueda ser 2000 o hasta 3000. Es una de las piezas más caras del coche, así que cuidado de esta cosita, ¿vale? Basta con esperar unos segundos si el viaje ha sido corto y no le has dado mucha caña, o un minuto si ha sido un viaje largo o le has dado mucha caña. Con eso cuidarás esto de por vida. El embrague. Solo hay que pisarlo cuando vayamos a cambiar una marcha. Nada de dejarlo pisado cuando paremos el coche. En plan, estamos aquí, vamos a salir de la rotonda, dejamos pisado. Bueno, el coche de delante parece que se mueve. No, olvídate de hacer eso.
punto muerto y embrague fuera, o te lo cargarás. Tampoco apoyes nunca el pie así en el pedal de embrague cuando no lo estás usando. El pie izquierdo se deja en el reposapiés. También tienes que pulsar a fondo el pedal, hasta el final, siempre que cambies de marcha, y tampoco lo sueltes demasiado rápido, no hagas así. Tienes que soltarlo suave. Y sobre todo, aprende a controlar el punto de fricción del embrague, para no quemarlo. Esto es algo que ocurre normalmente a la gente en las pendientes pronunciadas. Podéis aprender cómo hacerlo correctamente en un vídeo que he subido. Otro gran causante de averías es hacer un mal uso de la caja de cambios. Tienes que conocer cómo funciona tu coche y aprender en qué rango de revoluciones funciona mejor. Si subes de marcha a bajas revoluciones, el motor sufre, el motor se estropea. Sabréis a qué me refiero si alguna vez has estado en esa situación, que pisas el acelerador y el coche no acelera. No dejes que el coche baje al mínimo de revoluciones. Baja de marcha y manténlo en el rango correcto. La caja de cambios es uno de los componentes más caros de arreglar. Puede ser fácilmente una avería de 1.000 o incluso 2.000 euros. Otro hábito muy simple y parece muy tonto, pero se carga bastante la caja de cambios, es apoyar la mano. Apoyar la mano en el pomo. Esto desgasta la caja muchísimo, pudiendo llegar a estropearla, y tiene el mismo coste que usar mal las revoluciones. 1.000, 2.000 euros por esta tontería. Lo siguiente, más que una avería, es un desgaste prematuro y se produce por abusar de los frenos. Puedes alargar la duración de los frenos usando más el freno motor que el pedal de en medio. Esto consiste en reducir una marcha y que la retención del motor haga que reduzcamos velocidad. Si abusas de los frenos, pues tendrás que cambiar las pastillas, los discos y hasta el líquido de frenos. Notarás que están desgastados pues si frenan mal o si producen vibraciones. Y se puede aumentar su duración pues haciendo una conducción eficiente, lo que también nos ayudará a ahorrar en combustible. Otro mal hábito es pasar de controlar las presiones de las ruedas, pero llevar los neumáticos bajos de aire, además de peligroso, causa un desgaste irregular, es decir, se te puede gastar más por esta zona que por esta, y además las ruedas se desgastan antes. Ya no es el coste de las ruedas el que hay que tener en cuenta, sino el coste que puede tener el aumentar la distancia de frenado, el reducir el agarre en curvas, o el riesgo de reventar una rueda, situaciones que ponen en riesgo tu vida y la de otras personas. Otro hábito que destroza tus neumáticos es subir bordillos. Evita subirlos o aparcar el coche con el neumático en contacto con ellos, ya sea rozando tus ruedas por aquí o por aquí. Esto daña de forma gravísima las ruedas, sobre todo por este lateral que es más delicado, y las pone en riesgo de reventar mientras circulamos, lo que puede producir accidentes, así que cuidado con los neumáticos, revisarlos frecuentemente. Otro hábito que pone en riesgo la vida de tus neumáticos, de tu coche o incluso la tuya, es pasar los resaltos a demasiada velocidad. Daña las ruedas, daña los amortiguadores, incluso el chasis del vehículo lo puede llegar a deformar. Al igual que llevar los neumáticos en mal estado, este coste es demasiado alto como para no reducir un poco la velocidad cuando lleguemos a los badenes, a los resaltos. Intentar esquivar los socavones, porque si no podéis dañar mucho vuestro vehículo. Otra costumbre que nos hará pasarlo mal a largo plazo, físicamente, es no poner el aire acondicionado con frecuencia. El aire acondicionado, si no lo usas, se estropea. No sé cómo explicártelo, pero tiene unos conductos de refrigeración que si no pasa líquido por ellos, se cuartean, pierden sus propiedades y al final el aire, pues eso, tiene fugas, se pierde el líquido. Bueno, el líquido es un gas inerte, creo, que cuando tiene fugas, pues eso, lo vas perdiendo todo el rato, aunque sean microporos, pero lo recargarás y tendrás aire acondicionado un tiempo, pero luego volverás a perderlo, y así continuamente. Incluso en invierno, ponlo, aunque sea un rato, desempaña los cristales y hace que dure más, sin fugas, sin problemas y fresquito en verano, que se agradece mucho tener aire acondicionado. Siguiendo estos consejos conseguiréis que vuestro coche os dure muchos años. Compensa solo por ser un poco más cuidadoso con las cosas. Un saludo y suscribíos si os ha gustado.